began to have a kingdom perspective when I realized that it's not about the church, it's not about me, it's all about God's kingdom and His kingdom purposes. The business of the kingdom of God is making and maturing disciples. Bienvenidos a Perspectivas del Reino. Soy el Dr. Howard Morgan y es un gran privilegio y placer compartir contigo la palabra de Dios. Perspectivas del Reino es un programa enfocado en ayudarte a ser un discípulo del reino de Dios. Ayudarte a aprender, cambiar, crecer, ser fructífero, madurar como discípulo del reino de Dios. La Biblia nos enseña que Jesús buscaba enseñarnos a ser discípulos. Sus mandamientos. Los discípulos originales, apóstoles, iban a todo el mundo a hacer discípulos de las naciones. Y no pasaban por todo el mundo y hacían solo gente que va a la iglesia, como todos conocen. Jesús, Yeshua en hebreo, el cual es su nombre hebreo Yeshua, el Mesías o el Mesías, Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías judío, no vino al mundo a crear una nueva religión gentil llamada cristianismo. Jesús, el Mesías judío, vino al mundo a abrir el reino de Dios a las naciones de la tierra. Hay una gran diferencia entre la religión del cristianismo, de cómo se practica en el mundo occidental, y el reino de Dios que se nos revela en las páginas de las Escrituras. El espíritu de religión es una entidad demoníaca que crea una falsificación y sustitución del reino de Dios. Estas falsificaciones y sustituciones son creados por los espíritus de religión. Crea falsificaciones y sustituciones religiosas que creen y practican. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, veremos que la iglesia dejó las raíces judías de sus raíces hebreas y fue traída al griego, romano, mundo pagano. Cuando la iglesia desobedeció los mandamientos apostólicos, en Romanos el capítulo 11 dice: no debes ser arrogante contra el pueblo judío, porque sus raíces te apoyan. El apóstol Pablo, el apóstol judío, escribió en Romanos capítulo 11 que la iglesia en Roma, al advertirles, no sean arrogantes contra los judíos. Sus raíces son las que te apoyan. Ha sido añadido a esas raíces. Ahora, si no sabes de qué estoy hablando, quiero animarte a leer Romanos capítulo 9, 10 y 11 y poner la atención particularmente en Romanos capítulo 11. Es muy importante. En este programa, Perspectivas del Reino, en el futuro hablaremos acerca de judíos o las raíces hebreas de nuestra fe. Así que no estoy diciendo que cristianos se vuelvan judíos. No estoy diciendo que los cristianos están bajo la ley. Estoy diciendo que hay un paradigma apostólico y profético, el cual es la ley para nosotros en las Escrituras. La palabra paradigma es una forma de ver las cosas desde una perspectiva. Pablo está dando a la iglesia la perspectiva de un reino sobre la relación con Israel y el pueblo judío y las raíces judías hebraicas de su fe. La iglesia no cumplió con el mandamiento apostólico. No sean arrogantes, si lo haces serás cortado. La iglesia desobedeció esto, se volvió arrogante y la iglesia fue cortada. Entró en el mundo griego y romano
y fue influenciado por el espíritu demoníaco usado en las filosofías griegas, las formas de gobierno romano y las creencias paganas, y esa es la amalgama creada de la religión que conocemos en la mayoría de los lugares como el cristianismo. Ahora, ¿esto significa que debo estar en contra del cristianismo? No. Estoy en contra de las fuerzas que tomaron el cuerpo de Cristo, aquellos que creen en Jesús, fuera del reino de Dios y los llevaron a otra religión. Muchos cristianos no se basan en la Biblia. Gran parte de esto se ha construido sobre una base de la filosofía griega, que se creó en el fundamento intelectual, no una revelación del fundamento de la fe, y una fundación intelectual de la religión. Fue influenciada por la forma de gobierno romano, que es que tienes un emperador, un César que gobierna sobre todos. Eso fue inculcado dentro del sistema de las creencias de la iglesia. Así que gobiernos que no están dentro del fundamento bíblico, gobiernos de la iglesia que no fueron fundados bíblicamente, se incorporaron al cristianismo convirtiéndose en la norma, donde hay una persona liderando, una persona supervisando todo. Y por supuesto, eso se convirtió en la jerarquía católica romana, que no es bíblica. Ahora, algunos de ustedes me escuchan decir que podría pensar que esto es muy polémico, y lo es. Necesitas estudiar la historia de la Iglesia Católica y la historia del gobierno de la Iglesia Católica, y en cómo se desarrolla. Hablaremos esto en futuros programas. Entonces, Jesús, el Mesías judío, una de las cosas que abre el reino de Dios, este programa de Dios, este programa del Señor, que fue tomado por el espíritu de religión porque los líderes de la iglesia desobedecieron el mandamiento apostólico. No te conviertas en el arrogante contra esas raíces, son esas ramas. Esas raíces te apoyan, no seas arrogante contra las ramas, estas raíces te apoyan. Si lo haces, Dios advierte a la iglesia a través del apóstol judío Pablo: serás cortado. Esto es lo que sucedió. La iglesia fue cortada para poner una perspectiva paradigma de la filosofía griega, la forma de gobierno romano y todo tipo de creencias paganas. Ahora hoy, Dios está usando ministerios como el mío alrededor del mundo para restaurar el cuerpo de Cristo a una relación bíblicamente responsable para el pueblo judío y a un entendimiento de su apostólico, profético y raíces hebreas. Cuando digo raíces hebreas, estoy hablando de la forma de pensar, la forma bíblica de pensar sobre Dios, sobre el propósito de Dios, acerca de las maneras en el que Dios nos hace discípulos del reino de Dios. Cuando le decimos al Señor: quiero que seas el Señor de mi vida, quiero ser discípulo, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero ser un discípulo. Esto es lo que Jesús vino a hacer: abrir al mundo el reino de Dios y los mandamientos para ser discípulos, estudiantes para aprender, cambiar, crecer, madurar y dar frutos. Y la manera en la que procesas tu vida, la manera en la que procesas tus situaciones en tu vida como discípulo, en todo eso se obtiene una perspectiva del reino y puedes comenzar a procesar todos los problemas de tu vida, todos los dramas e historias de su vida a través de una nueva perspectiva. Espero que mi oración sea para poder explicarte, por la gracia y el bien de Dios, lo que es ser un discípulo de su reino. Lo que es hacer que tu perspectiva de la vida cambie desde tu propia perspectiva, de tener una perspectiva del reino. Así los planes y propósitos de Dios en tu vida pueden suceder. Estoy seguro que al plantearte el tema, estás generando varias preguntas. Y eso es muy bueno. Es una cosa realmente bíblica hacer preguntas. Dios quiere que hagas preguntas. Él no le teme a tus preguntas, le da la bienvenida. Jesús dijo: pregunta, busca y llama. Pregunta. Busca la verdad. Llama a la puerta para hacer preguntas. Si buscas la verdad, la encontrarás.
Si no tocas a la puerta, no se abrirá para ti. Eso es lo que los discípulos hacen. Congregantes o personas que solo tienen entendimiento intelectual del conjunto teológico de los hechos. Este es un pensamiento griego, si se quiere, un modo de pensamiento filosófico griego. O es lo opuesto a la forma de pensamiento hebreo, el cual se basa con la revelación y encuentro. Porque la Biblia habla, Jesús habla, Pablo habla, los profetas hablan, que Dios quiere una relación personal contigo. Piensa en ello. Dios quiere una relación personal contigo. El creador del universo quiere una relación personal contigo. Esa es una revelación asombrosa que la Biblia establece claramente a cualquier persona. Y me encanta esto acerca de que Dios respeta a las personas. Jesús dijo que quien quiera venir, que venga. Así que cualquiera, tú, eso te incluye a ti, puede entrar al reino de Dios. Tu edad, género, nacionalidad, etnia, tu educación o falta de educación, edad, género o lo que sea. Nada de eso te descalifica. Cada ser humano, incluido tú, es bienvenido al reino de Dios. Entrar al reino por arrepentimiento, apartándote de tu pecado, haciendo a Jesús Señor de tu vida. Él tiene que ser el Señor para poder enseñarte. Si Él no es el Señor, no puede enseñarte. Siempre estarás discutiendo con Él y peleando con Él, huyendo y haciendo lo tuyo. Pero como compartí en el programa anterior, cuando haces a Jesús tu Señor, tú llegas a un lugar, a una gran libertad personal, porque nadie más puede en palabras, pensamientos, comportamientos o acciones determinar tu destino. Porque cuando haces que Jesús sea el Señor, tienes la autoridad de decirle a cada voz, a cada persona, a cada comportamiento, cada acción, tú no vas a determinar mi destino. Voy a ser un discípulo del reino de Dios. Voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Y te pone en un lugar donde la fe comienza a generarse dentro de ti. Dios, cuando tú decides hacer a Jesús el Señor, una de las cosas que Él hace es generar fe dentro de ti. La fe, según la forma de pensamiento griego, es solo pensar y decir, oh, yo creo en algo. Pero la fe bíblica es poder. La fe bíblica es un poder transformador que opera dentro de ti y que trasciende tu intelecto. Trasciende tu entendimiento porque sale de tu espíritu. Tienes una conexión espiritual con Dios, quien es el Espíritu. Dios no quiere que nosotros seamos el maestro de la Biblia. Dios no quiere que tengamos una vida apartada de Él. Él quiere una vida contigo, pero no te obligará. Él te llama a sí mismo. Quizá mientras digo esto, sientas un llamado en tu corazón. Algo se está moviendo en ti. Como lo compartimos en el programa anterior, siento lo mismo con este programa. Te estoy diciendo el hecho que el Dios viviente, el Dios de la creación te está llamando. Algún sentimiento profundo está surgiendo dentro de ti. Algo emocional está surgiendo que incluso sientes que quieres lagrimear o quieres llorar. No te cierres a eso. No te resistas. Cede el paso a que su espíritu, que da testimonio de la verdad, que tus oídos escuchen, es Jesús llamándote a sí mismo. Dice, quiero darte vida eterna, quiero que seas parte de mi familia, quiero que seas uno de mis hijos, quiero que seas uno de mis discípulos, quiero enseñarte y entrenarte a gobernar y reinar conmigo, quiero compartir mi reino contigo. Jesús dijo que es el placer del Padre. Este es el único rey en la historia de la humanidad que quiere regalar su reino. Este es el rey del reino, Jesús, Yeshua. Él quiere darte su reino. Cuestión de elegir. Solo es cuestión de elegir. ¿Quieres ser un discípulo? ¿Quieres vivir por ti mismo?
¿Quieres quedarte atrapado en tu propia perspectiva o estás dispuesto a tener tu mente realmente expandida? O que tu espíritu realmente se expanda a medida que aprendes a tomar perspectivas del reino sobre las cosas. Algunas personas dicen que ser cristiano es ser aburrido. Bueno, si ser cristiano en tu definición y la imagen que tienes en tu cabeza es alguien que tiene mucho de lo que no eres y no puedes, y no haces esto y lo otro, y vas a una reunión tras otra, después de otra, lo que podría ser bastante aburrido, pero no estoy diciendo nada de eso. Estoy hablando de ser un discípulo de un reino de realidad llamado el reino de Dios. Y a medida que aprendes lo que es un discípulo, es un estudiante. Los estudiantes aprenden. A medida que aprenden, cambian y crecen. Aprendes, tienes más y más de las perspectivas del reino en tu vida, tu mente comienza a expandirse, tu entendimiento comienza, tu espíritu comienza a expandirse. Tu fe crece y te involucras en una aventura emocionante llamada ser un discípulo del reino de Dios. Quizá nunca lo pensaste de esta forma, y espero que si nunca lo pensaste así, comiences a verlo así y le preguntes a Dios, pero un momento, ¿quieres decir que quieres una relación personal conmigo? ¿Y quieres enseñarme y entrenarme a gobernar y reinar contigo? Quiero liberarme de las ataduras de mi propio miedo e inseguridad y dudas de la necesidad de aprobación y de controlar las cosas. Dios te quiere liberar de todo eso. Jesús dijo que si el Hijo te libera, ciertamente eres libre. Pablo escribió que fue por la libertad que Cristo vino. El Mesías Jesús vino para darte libertad espiritual, para darte poder espiritual, darte autoridad espiritual, no para que puedas gobernar sobre las cosas, sino para que Dios pueda gobernar a través de ti. Y al cambiar tu perspectiva, te das cuenta, no se trata de mí. La autoridad es para mí, puedo controlar las cosas. No, tienes la autoridad, pero para ayudar a otros. Tienes la autoridad, pero para ayudar a otros a venir al reino de Dios. Tienes la autoridad, pero para poder ayudar a otros a cómo aprender, cambiar, crecer, y eso es muy divertido. Hay otro pensamiento que algunos de ustedes realmente no entienden. Puedes caminar con Dios y divertirte. ¿De dónde crees que vino la diversión? ¿Quién crees que lo inventó? ¿Quién crees que lo inventó? El hecho de que puedas tener placer. Toda clase de placeres, el placer de la música, el placer de la comida, el placer de las relaciones, placer por el sexo piadoso en ella, dentro de los límites del matrimonio, porque de lo contrario, es solo gente que se usa el uno al otro por un placer momentáneo en lugar de una vida de placer. ¿Quién creó todo esto en un cuerpo que puede obtener placer en la vista y el sonido y saborear y sentir y tocar? El Dios de la creación está revelando que esto es lo que realmente es. Este es un Dios que da placer. La Biblia dice que la mano derecha de Dios, ahí hay placer para siempre. La Biblia dice las personas no pueden imaginarse lo que Dios tiene guardado. Así que no, esto no es sobre religión. Cristianos que van a la iglesia, esto se trata de entrar al reino de la realidad llamado el reino de Dios y ser estudiantes de ese reino, en el cual aprendes, cambias, creces y tu perspectiva de vida cambia, porque ahora tienes perspectivas de el reino. Estas cosas han cambiado mi vida. Estas son cosas que me llenan de pasión, porque Dios realmente quiere hacer esto en tu vida. Y es un gran privilegio para mí. Es un gran placer para mí compartir esto contigo y orar para que lo obtengas por el Espíritu, porque sé que no puedes obtener esto a menos que el Espíritu de Dios te lo revele. Así que mi trabajo, como todos los predicadores, es nuestro trabajo proclamar, porque sé que no puedes obtener esto a menos que el Espíritu de Dios te lo revele. Jesús dijo, nadie puede creer en mí, a menos que el Padre me los revele. Estos son viejos hombres y mujeres judíos que venían a la fe en el primer grupo de discípulos. Jesús desafió a Pedro y dijo, Pedro, ¿quién dices que soy yo?
Pedro dice, algunos dicen que eres Elijah, otras personas que eres Juan el Bautista que regresó de entre los muertos. Pero Pedro, ¿tú qué dices? Le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes lo que Jesús le respondió? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Qué era Simón? Era otro nombre para Pedro. Jesús le cambió su nombre. Esa es otra historia en la Biblia. Pero eres bienvenido porque la carne y la sangre no te lo han revelado. Pero mi Padre en el cielo te ha revelado que realmente soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Oro para que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre ustedes. Esta es una oración muy bíblica. En el libro de Efesios, primer capítulo, en el libro de Colosenses, si no lees el Nuevo Testamento, no conoces estos libros, te alentaré. Descarga el Nuevo Testamento en tu teléfono, es gratis. Puedes tenerlo en 25 segundos. Comienza a leerlo. En el libro de Efesios, Pablo ora que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre nosotros. Esto es tan emocionante porque nos lleva al reino de realidad llamado reino de Dios. El reino de Dios es un reino de la revelación. El reino de la realidad es Dios. No se trata de la religión, amados. No se trata de ir a la iglesia, no se trata de ir a reuniones. Cuando obtienes revelación, querrás estar con otras personas que tuvieron la revelación, quizá de diferente forma que podamos compartir, querrás estar con ellos, querrás hablar de tu revelación. Esto es ser la iglesia, simplemente ir a un edificio, a una reunión por estar en comunión, estar en relación con personas con las que puedas hablar sobre este tipo de cosas y están entusiasmados de hablar contigo porque su espíritu está conectado a Dios, tu espíritu está conectado con Dios, ahora tu espíritu comienza a contentarse y realmente tienes una relación diferente. Las escrituras hablan de caminar en la luz unos con otros. Esto es lo que les estoy describiendo. Tienes un nivel de relaciones completamente diferentes porque te aventuraste a otro nivel de realidad llamado el reino de Dios. En Lucas capítulo 4, Jesús dijo, tengo que ir a otras ciudades y predicarles las buenas nuevas del reino. Y en otras partes Jesús cuando se manifestaba mostraba enseñanza y explicaba sobre el reino de Dios. Él no hablaba de ser un cristiano, él no hablaba de ir a la iglesia, él hablaba de ser un discípulo del reino. Creo que dije antes que la palabra cristiano solo se usó 3 veces en todo el Nuevo Testamento, 2 de manera negativa. Pero la palabra discípulo se usó más de 300 veces. Así que creo que deberíamos referirnos a nosotros mismos de acuerdo con lo que la Biblia enseña como discípulos. Luego, una vez que empiezas a pensar en ti mismo como un discípulo y empiezas a pensar en otras personas como discípulos, cambias la naturaleza de tu relación porque tu perspectiva sobre todo cambia. Ahora que eres un discípulo del reino, tu perspectiva cambia. La forma en la que te relacionas con las personas cambia. Su motivo para relacionar cambia. La conversación cambia porque todos los discípulos estamos juntos, los alumnos juntos. ¿Recuerdan? Yo dije que los discípulos son estudiantes. Ahora estudiantes que están juntos en el reino de Dios y estamos aprendiendo cómo ayudarnos mutuamente. Aprender a cambiar, a crecer, madurar y dar fruto. Esto es muy emocionante. Todo tipo de cosas nuevas pueden salir de tu vida. Algunos de ustedes tienen dones y llamamientos de los que no saben nada. Les estoy diciendo que creo que esto es por el Espíritu y al llegar al final del programa, dones y llamados dentro de ti. Y como te digo, algo dentro de ti está retumbando. Algo dentro de ti que nunca antes sentiste. Es tu espíritu el que da testimonio de la verdad, de que estoy diciendo que hay dones sobrenaturales que Dios ha colocado en tu vida. Y el que quiere que aprendas a administrar esos dones, cómo sacarlos a la luz y dar el fruto que esos dones están destinados para el mundo. Tienes que pensar en eso. Tienes que orar por eso. Si me envías un mensaje a mi página web howardmorganministries.com, haré todo lo posible para responder porque no sé cuántos correos electrónicos recibiré de este programa, pero haré lo mejor que pueda y si quieres oramos por ti. Tengo intercesores que oran por ti para que entres. Entrar a un encuentro personal con el Dios vivo.
La escritura dice en Segunda de Crónicas, creo que es el capítulo 16, los ojos del Señor, y es otra forma de llamarle al Espíritu Santo. Los ojos del Señor van y vienen por toda la tierra buscando mostrarse fuerte en nombre de todos y de cualquier persona cuyo corazón se vuelva hacia Él. Todo lo que tienes que hacer para ser un discípulo, todo lo que tienes que hacer es dirigirse al Señor en su corazón y decirle: Padre Dios, Dios poderoso, Dios eterno, cualquiera que sea la frase que quieras usar, Padre celestial, enséñame quién es Jesús. Si eres real, Dios, si eres real, enséñame tu realidad. Padre Dios, Dios poderoso. Tú haces una oración así y Dios tocará tu vida. Voy a finalizar ahora con una oración por ti. Padre, yo oro que estemos abiertos a la revelación de tu Espíritu, de que todos, al escuchar esto, lo vean, que giren su corazón a ti, que giren su corazón a ti, que tengan un encuentro contigo, que entren en el reino de Dios, reciban a Jesús como el Señor, nazcan de nuevo, entren al reino y se conviertan en discípulos que aprendan, cambien, crezcan, maduren y den fruto. Padre, oro por esto en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén y amén.